Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11, hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso, es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles de Cristo, tampoco fueron los discípulos de Jesús, fue el sistema romano papal. Escrito está en Éxodo 31, 18, que después que Dios proclamó su ley allá en el monte de Sinaí,
dice que le entregó 2 tablas de piedra a Moisés, escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios. La ley fue hecha por un Dios eterno, por un Dios omnipotente, por un Dios todopoderoso, por un Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio, por un Dios, queridos amigos, que es hasta siempre y hasta la eternidad. La ley fue hecha por Dios y escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice el Espíritu Santo allí en los labios de el sabio Salomón. Pone el Espíritu Santo a declarar estas terribles cosas a Salomón, el hombre más sabio que ha existido en este planeta antes de él y que existirá después de él, que no existirá después de él. Escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el sabio Salomón, poniendo como énfasis su capacidad de discernir, de entender, la inteligencia, la sabiduría que Dios le dio. Dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Estos papas, estos hombres que se han arrogado todo este poder, no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia de altivez, de arrogancia, de tiranía del sistema romano papal, que ellos se han impuesto sobre las cosas de Dios a fuego y espada. Todo lo que se oponga al papado, queridos amigos, ellos han matado, han destruido, han arrasado, han quemado, han hecho lo que les ha placido, con tal de quitarse de delante de ellos el testimonio de las sagradas escrituras. 1260 años se gastó el sistema romano papal, el papado, los papas, en perseguir, en quemar, en tratar de raer de la faz de la tierra las sagradas escrituras. Pero el Señor nos dice que todos los libros pueden ser destruidos, pero la Biblia es un libro eterno. La Biblia es un yunque en el cual se han gastado muchos martillos. Muchos hombres a través de la historia han tratado de destruir y de raer de la faz de la tierra, como Voltaire. Jean-Marie Areoc, dijo este hombre Voltaire, este gran filósofo y político francés: si 12 hombres han fundado la iglesia cristiana, yo voy a probar que uno solo es suficiente para destruirla. Y se dedicó a quemar las Biblias, a matar a todo el que leyera también junto con el papado la escritura. Pero, queridos amigos, escrito está allí mismo en el capítulo 11, que habla acerca de la Revolución Francesa, que cualquiera que quiera hacer algo contra este libro será destruido por él, saldrá de él fuego para destruirlo. Y que todo el que quiera dañar y que quiera hacer daño a la palabra de Dios, dice que todas las plagas que están escritas en este libro se irán contra él. Los papas no le temen a Dios. Este Voltaire, queridos amigos, Voltaire dice que fue víctima de su propio invento. Él también fue pasado por la guillotina, y todos los papas que se han levantado para perseguir la Biblia también se han muerto. El Señor nos dice, y escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 6, porque yo Jehová no cambio. Y escrito está en Santiago 1:16, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo
13 y 14, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Les recuerdo que Escrito Está es un programa para pensar. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis. Esta es la historia profética que el Señor reveló a Elena G. de White en 1858. Todo lo que tenía que ver con la historia de la humanidad, el destino eterno de la humanidad, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está, ya en el año de 1915 murió la profeta la mensajera del Señor, y ha quedado aquí. Entonces ese es testimonio. Todo lo que el Señor le reveló a ella se ha cumplido. Aquí está la historia de cómo subió el sistema romano papal, cómo va a caer. Aquí está cómo va a ser destruido el papado, cómo subieron los Estados Unidos, cómo van a caer. Todo lo que está ocurriendo ahora, el caos ecológico. Imagínense, 1858, ¿quién se iba a imaginar a tener siquiera una visión de ficción de las cosas que vendrían en los últimos días? Aquí está como el caos ecológico, aquí está también toda la corrupción política, todo lo que tiene que ver con las cosas de la apostasía del protestantismo. Aquí está el tiempo de angustia, cómo va a ser la segunda venida de Cristo, cómo va a ser destruido Satanás. Queridos amigos, para leerlo con los niños, para leerlo con los jóvenes, para conocer las noticias de mañana y saber nosotros qué es lo que Dios ha dicho en su revelación y en su palabra. No es novela, no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, no es un clásico de la literatura universal, no es un bestseller, no es esto traído por mente o por voluntad humana. Es la revelación del Señor Jesucristo de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que haya gente en este planeta. Te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Es lo que ofrecemos nosotros. No compramos, no vendemos. Escrito Está es un programa que permanece al aire solo por las donaciones de nuestros televidentes y por las ayudas que hace la gente que ha sido beneficiada por la enseñanza, la ilustración y por la luz que de este programa emana para el mundo. Así que le invitamos a incorporarse e invertir en lo que es la salvación de otros, ayudando, recibiendo usted para otros. Ayudemos a otros a conocer de la luz y de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Venimos hablando de temas trascendentales en el destino eterno de tu alma, de mi alma, de nuestra alma. Venimos hablando de temas de actualidad. Ahora 8 días hablamos acerca de el fin del otro mundo. Recuerden los que vieron el programa ahora 8 días, cómo hablamos de cómo ya este mundo se acabó una vez. Ahora viene es el fin del otro mundo. Eso es todo lo que la Biblia nos ha revelado y eso es todo lo que Dios nos ha revelado. Y nos dice Él en Amós 3:7, nos dice el Señor que no hará nada Jehová de los ejércitos sin que antes revele a sus siervos
los profetas sus secretos, sin que revele sus secretos antes de que ocurran a sus siervos los profetas, y eso es lo que se está anunciando en esta hora y en este momento de la humanidad, las cosas que sobrevendrán, la Biblia, la palabra de Dios. El Señor desafía a todos los sabios, los eruditos, los enemigos de Dios, a que derriben lo que escrito está en ella, sus profecías, y es muy elemental. Él sencillamente les dice: hagan ustedes profecías mejores que las que yo he hecho, y pongan en orden todos los acontecimientos como yo los he puesto en orden desde el comienzo, desde el principio. Ese es el desafío que el Señor, pero ni hay ni podrá nadie que haga tal cosa, porque la profecía es simplemente un don, una virtud de Dios. Es el Dios omnisciente que conoce el fin antes del principio. La Biblia no fue dada solamente para los pastores y para los eruditos. Cada hombre, cada mujer, cada niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. Enséñele a leer al niño a los 3, a los 4 años y regálele una Biblia, déle una Biblia para que él solito la lea y él aprenda a conocer los deberes que él tiene para con Dios, para con sus prójimos y para con él mismo. No dependan, queridos amigos, de los pastores ni de los sacerdotes para que él la lea. La Biblia es la palabra de Dios para ustedes, para ti, para mí. A mí nadie me dio ni me da estudios bíblicos. Yo me di mis propios estudios bíblicos y me los sigo dando. Eso es lo que debes hacer tú, querido amigo, querido amiga. La Biblia es la palabra de Dios para ustedes, es para ustedes de manera íntima y personal. El hombre pobre la necesita tanto como el rico, el analfabeto tanto como el erudito. Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprenda el humilde morador de la choza la palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes, gobernantes, estadistas y los hombres más altamente educados del mundo, como lo vemos ahora. Hablan esos hombres, es que en Harvard, en Yale, que en Cambridge, que en Sorbona, que en todas estas universidades, una cantidad de estupidez, una cantidad de locuras, como los que andan hablando de que pueden hacer mejor las cosas que las que Dios ha hecho. Un hombre sencillo y sin muchas letras en el bolsillo, ni mucha moneda en el bolsillo, puede saber más que todos estos reyes, gobernantes, estadistas y hombres de letras educados por el mundo. Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Eso es escudriñar. Cuando el Señor Jesús dice allá en el libro de Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, nos está diciendo es que Él quiere que cada uno de manera íntima, personal, escudriñe las Escrituras y se dé cuenta de que la Biblia no habla de papas, ni de pastores, ni de políticos, que la Biblia no habla de hombres sabios. La Biblia habla solo de Cristo. Toda la revelación, desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis, no nos habla y nos menciona sino la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su obra de redención y salvación para nosotros. Así que escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor o al sacerdote. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura, porque la Biblia es su propio intérprete, ella sola se interpreta. Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. El Señor nos dice: lean la Biblia, lean las Escrituras. No permiten que se imponga las amenazas de los papas, ni los engaños, ni las tradiciones de que el que lea la Biblia se enloquece, de que el que lea la Biblia se embrutece, de que el que lea la Biblia lo echan de la iglesia, de que el que lea la Biblia es maldito.
No, la Biblia no enloquece, leer la Biblia no enloquece. La verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que todo lo contrario, lo elevará, refinará a su gusto, santificará a su juicio y lo preparará y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. Eso es lo que hace. Aquí estamos preparándonos. Por eso el Señor nos dice que aquí en este planeta todo lo que Él nos da, sus exigencias, sus condiciones, es para alistarnos, para prepararnos. Y eso es lo que nos dice el Señor allá en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, dice para redarguirnos, es decir, sacarnos del error, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el blanco que el Señor pone? ¿Cuál es el desafío que el Señor nos coloca? Queridos amigos, perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. No, nada menos nos pone el Señor delante de su palabra, porque esta palabra fue hecha para hacer al hombre ¿qué? Perfecto, para hacer al hombre caído ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. De eso es que venimos hablando allí. Entonces la semana pasada hablamos acerca de el fin del otro mundo y terminamos entonces que si Cristo viene y vemos el mundo como está en caos, en crisis y en su más triste condición, entonces la pregunta será ¿quién espera a quién? ¿Quién espera a quién? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder esta tarde con la Biblia, con la palabra de Dios. La fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo. No oímos ni siquiera en las iglesias que llaman, entre comillas, protestantes, evangélicas y cristianas, hablar del tema de la segunda venida. Eso ya pasó, se engavetó ese tema, ya de eso no hablan los pastores, ni tampoco a la gente le gusta que le hablen de ese tema, le gusta que le hablen de prosperidad, de tener, de bienestar, de rico, de sabroso, de disfrute. Las iglesias se convirtieron en hedonistas, es decir, todo es placer y la vida es placer, la vida es placer y todo es placer. No nos hablen de nada, háblenos de lo que queremos que nos hablen. La Biblia nos dice, queridos amigos, entonces que no se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el sistema romano papal, pues el sistema romano papal no habla absolutamente nada de la Biblia, ninguna cosa de la Biblia, porque ustedes saben que solo lo muestran, la Biblia es como la miel para atraer las moscas, pero no para que la gente crea que son de Cristo y que son de Dios, pero no le hablan a la gente absolutamente nada de la Biblia. El papado no es cristiano, el papa no es cristiano, el papado no es cristiano en apariencia, pero pagano en esencia. Eso es lo que es el sistema romano papal, como lo hemos estudiado, y te envío la historia totalmente gratis para que usted conozca quiénes fueron los que fundaron y establecieron el sistema romano papal. ¿Quién fue fundador? ¿Por qué se llama Iglesia Católica Romana? ¿Por qué? Porque lo fundaron los emperadores romanos, porque es de Roma que viene. Si fuera de Cristo, la capital no sería Roma, sino en Jerusalén. Si fuera de Cristo, los papas no serían italianos, sino que serían judíos, pero no ha habido un solo papa judío. Muy bien, la fe en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo. El plan del diablo es que la gente se olvide de Dios, se olvide de su ley, se olvide de su sábado, que es lo que hace la diferencia entre los que adoran a Cristo, a Dios, y los que adoran a los ídolos. Esa es la sencilla diferencia que hay que pone el sábado entre los que son de Dios y los que no son de Dios, entre los que adoran al único Dios vivo y eterno y los que adoran a los ídolos. Esa es la gran diferencia. El que guarda el domingo y se va de rumba el domingo a las iglesias o de misa y todo eso en rumba a las iglesias del sistema romano papal, se va a adorar a los ídolos, se va a adorar a Satanás en el nombre de Dios.
Y en el sábado, que es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, entonces el sábado. Y sobre eso es que ha sido y será el conflicto final de los siglos. Eso es lo que nos dice la Biblia y la palabra de Dios. Eso es la profecía, eso hemos estudiado. Vaya usted allá al internet, a YouTube, meta la dirección, escrito está con Jorge Luis Garay. Ahí están todos los temas acerca del sábado y de los conflictos del sábado, entre el sábado y el domingo a través de la historia. Entonces, ¿el plan del diablo cuál es? El plan del diablo es que la gente se olvide de Dios. Por eso le impuso el domingo a la gente, para que la gente se olvidara de quién, del culto a Dios, para que la gente se olvidara de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, para que la gente no le diera honra, loor, gloria ni gratitud al creador de los cielos y de la tierra. Eso es el plan del diablo. Y oigan lo que dice: el objetivo del diablo es pegarle al corazón de la ley, que es el cuarto mandamiento, el cuarto mandamiento, el sábado. Oiga, Satanás dice, el Señor le permitió a Elena de White oír estas cosas de los concilios de Satanás y transcribirlo a nosotros para que sepamos cuáles son los planes y cuáles son los engaños y las mentiras que el diablo ha interpuesto para que ni usted ni yo creamos ni adoremos al único Dios vivo. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. ¿Cómo dice? Obraré en forma contraria, es decir, contradecir todo lo que Dios diga. Por eso el Señor nos dice que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todo lo que contradiga. Dios dijo sábado, el diablo dijo domingo. Por lo tanto, el domingo procede ¿de quién? De Satanás. Dios dijo el bautismo es por inmersión, Satanás dijo no, es por aspersión. Podemos tener la plena seguridad que el sábado católico procede ¿de quién? De Satanás. Y así todas las cosas. El Señor dijo no adoren imágenes, el diablo dijo vamos a adorar muñecos y muñecas para representar al Dios. El diablo contradice las cosas de Dios. Podemos tener la plena seguridad que todo lo que es el culto a las imágenes y la adoración de los muñecos y las muñecas procede de Satanás. Obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios. El séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Mire, por siglos y siglos el diablo trabajando para apartar a la gente ¿de qué? Del sábado de Dios. Y la gente llegó a creer que el domingo era el verdadero día de descanso, pero físico, no espiritual. El domingo no es un día ni para los católicos, ni para los protestantes, ni para los evangélicos, ni para los que dicen ser cristianos, un día de reposo, de adoración a Dios. No, es un día física y literalmente de descanso físico. No es un día de culto espiritual, es un día de culto simplemente físico. Ese día, dice Satanás, no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleve las credenciales de Dios. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. O sea, le dan santidad, hacen decir, creerle a la gente que el domingo es el día santo, como dice el sistema romano papal. Acuérdate, santificar las fiestas, oír misa entera todos los domingos. Y los papas, desde Juan 23, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II y ahora Benedicto y después el otro Francisco, reclaman el domingo, que hay que imponer el domingo, que el domingo es el día del Señor, y han sacado encíclicas y han sacado también cartas pastorales, que el domingo y que sin el domingo nos vamos a morir. Queridos amigos, para contradecir e imponer nuevamente al sistema romano papal al mundo. ¿Qué dice Satanás? Induciré a los que acepten este día
a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día, el domingo, revestirlo de la santidad del sábado. Mediante mi vicegerente, el Papa, me exaltaré a mí mismo, como lo ha hecho. El primer día será ensalzado, el domingo, y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero, como lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Dice, mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley, haré aplicar a mi día de reposo las palabras, señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Y oiga lo que sigue diciendo Satanás. De esta manera el mundo llegará a ser mío, como ya podemos ver que es de Satanás. El mundo es de él, esto es del diablo. No se olviden que el conflicto entre Cristo y Satanás es por la adoración. El conflicto entre Cristo es por la adoración. El mundo es ¿de quién? Este mundo, como se llama, porque mundo es todo lo que tiene que ver con el modo y la manera de los hombres de hacer su voluntad. Eso es del diablo. El planeta Tierra, eso es otra cosa, y la creación es de Dios. El planeta y la creación son de Dios, pero la manera y la forma de hacer las cosas aquí en este mundo, en este planeta, se llama mundo. El diablo dice que el mundo es de él, dice, el mundo llegará a ser mío, y eso fue lo que le dijo a Jesús allá en el desierto: todo esto te daré, todo esto es mío, vea, este mundo, estos palacios, estas riquezas, todo esto te daré por una cosita así de chiquitica, que te arrodilles delante de mí y me adores. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Adoración. Y esa adoración él se la hace dar por las buenas o por las malas, así como hizo con el Señor Jesucristo. Dice que le dijo a Jesús que arrodíllate y adórame y te doy todo esto, todos estos habitantes, y se acaba, y te ahorras la matada que te van a dar por venir a morir por estos súbditos míos. ¿Qué nos dice el Señor? Que el poder central de la tierra le pertenece a un demonio. Dice, su trono está en medio del mundo, donde tendría que haber estado el trono de Dios. Recibe el apoyo de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, evangélica y protestante. Recibe el apoyo de todos los que dicen ser cristianos, que se han amoldado al mundo, a la voluntad de este mundo, y que está transgrediendo la santa ley de Dios. Eso es lo que escrito está. Entonces nos dice aquí, nos sigue diciendo Satanás, de esta manera que el mundo llegará a ser mío, seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo, regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios sea objeto especial de desprecio. Una señal, el sábado, una señal, dice el diablo, yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Todo el que guarde el sábado va a ser enemigo de la ley y el orden. Todo el que guarde el domingo está y estará en armonía con las leyes civiles y las leyes de la iglesia. Eso es lo que dice Satanás aquí. Dice, las leyes humanas, leyes dominicales se van a imponer muy pronto, dice el Señor. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que los hombres y las mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. Por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio, y para allá es donde va el conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Quién espera a quién, queridos amigos? Mire, estamos viendo al mundo ¿qué? Totalmente sumido y sometido y esclavizado por Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en tu palabra. Entonces, ¿quién está esperando a Cristo en esta hora final? Cuando el Señor nos dijo que la fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. ¿Quién espera a quién? El Señor está diciéndonos, y nos dice allá en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9 y 10, dice... Vamos a leerlo desde el versículo 3, dice el Señor, 3:3 de Segunda de Pedro, dice, sabiendo primero esto, dice el apóstol aquí en su visión profética, sabiendo primero esto, que en los postreros días
hoy vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿De qué está lleno el mundo? De burladores, queridos amigos. El mundo está lleno de burladores. Todo el mundo se está burlando, está ridiculizando la Biblia, empezando por el mismísimo Papa, que cada día se burla de la Biblia, cada día se burla de las cosas de la Biblia, hace blasfemias de las cosas de la Biblia. Los pastores y las pastoras todos los días se burlan de las cosas de Dios, hacen blasfemias. Dice el Señor aquí que en los últimos días vendrían burladores andando en sus propias concupiscencias, en los propios deseos de su carne, en el propio desorden y desenfreno de sus pasiones humanas caídas, dice el Señor, diciendo. ¿Qué están diciendo todos los pastores? ¿Qué están diciendo? Pregúntele usted al que, por ejemplo, el papado, queridos amigos, alcanzó la supremacía del mundo engañando a la gente con el cuento del infierno, que el que no se metiera aquí, que el que no se hiciera católico, se iba para el infierno, que el que se apartara de la iglesia lo íbamos a matar y se va a ir para el infierno, porque es para los que no están de parte del representante de Dios, para el infierno, con el infierno, que es una doctrina pagana, satánica. No existe infierno en la Biblia, no hay infierno en el carácter de Dios, no aparece ni es parte del carácter de Dios hacer estas cosas así. El Señor nos dice entonces que desde el comienzo estarían diciendo que ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se están burlando, no quieren enseñar la venida de Cristo. ¿Dónde está? El mundo no se va a acabar. ¿Qué le dicen a la gente? Que el fin es para el que se murió, que el fin es para el que se le acabó el tiempo de la vida, que el fin del mundo es para el que se muere. Eso le enseñan tanto unos como otros, porque la fe en la segunda venida de Cristo se desvaneció, porque desde el día en que los padres durmieron, siguen diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí no ha pasado nada, todo es cuestión de evolución, todos los tiempos van cambiando, van pasando, evolución, pero vemos que nada evoluciona, todo va desde degeneración en degeneración. ¿Y qué nos dice la Escritura? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Él nos dice el Señor. Ahora oigan lo que dice el Señor. Mas, oh amados, el Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda, oigan la palabra, retardo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que no va a retardar. Ya hay un retardo, ya estamos en el tiempo del retardo. No solamente nos lo dice el Señor allí en segunda de Pedro, sino también allá en el libro de Mateo capítulo 25, en el versículo 5 nos habla de la historia actual de la humanidad, de las iglesias. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tardándose el esposo, es decir, la segunda venida de Cristo, cabecearon todas las iglesias y se durmieron. El Señor nos dice que las iglesias están dormidas, es lo que nos dice aquí. Estamos en el tiempo de la tardanza, pero nos dice aquí que el Señor lo que está haciendo es hacer uso de su paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos procedamos a arrepentirnos, que todos procedamos a buscar de Dios, que todos procedamos a echar mano de su salvación en esta hora final, que no dejemos todo para el tiempo de fin. Arrepentirnos, dice que todos procedamos a arrepentirnos. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor nos dice que arrepentimiento, dice el Señor, arrepentíos pues y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, como escrito está en el libro de Hechos 2:38, cuando el apóstol Pedro va y le dice a todos los judíos: ustedes mataron a Cristo, asesinaron al Redentor del mundo, al Mesías, al Hijo de Dios. Ellos se compungieron de corazón, le dijeron: varones galileos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y les dice él: arrepentíos, pues
Arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento, nos dice el Señor, comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Eso es lo que nos dice el Señor, que un arrepentimiento es un deseo de no volver a hacerlo, de reconocer nuestra falta y no volver a repetirla. Entonces nos dice y nos da ejemplos del arrepentimiento, hombres que se arrepintieron pero que realmente no se estaban arrepintiendo, estaban sintiendo pena y pesar por lo que habían hecho, pero no tenían deseo de cambiar ni de reestructurar su vida, como el caso de Judas. Solo voy a poner un ejemplo. Judas Iscariote dice que después de traicionar a su Señor exclamó: he pecado, entregando la sangre inocente. Eso es lo que dijo Judas cuando traicionó a Jesús: he pecado entregando la sangre inocente. Dice que esta confesión fue arrancada a la fuerza de su alma, culpable por un tremendo sentido de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Dice, las consecuencias que habían de resultarle lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor de alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. De esa manera no fue arrepentimiento de parte de Judas, sino remordimiento. El Señor dice que lo que nosotros debemos es de arrepentirnos, como nos lo dice aquí el Señor, que comprende que tristeza por el pecado y abandono del mismo es correr ¿a dónde? A aquel que puede lavar, que puede perdonar nuestros pecados. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Él no retarda, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a arrepentirnos. ¿Quién espera a quién, queridos amigos? No es el Señor que te está esperando a ti y a mí y a nosotros para que nos vayamos y nos arrepintamos y nos volvamos a Él, Señor, y dejemos nuestras prácticas de maldad y de iniquidad. ¿Por qué qué? Porque el Señor nos sigue diciendo que el día del Señor vendrá. Se está retardando, se está retrasando, nos está esperando Él a nosotros y no nosotros a Él, porque el día del Señor vendrá. Dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso es lo que nos dice el Señor. Retrasa. Aparentemente podemos ver que Dios es un Dios de papel, de plastilina, que se puede burlar la gente de Él, que lo ridiculizan, que está viendo la tierra llena de sangres, de engaño, de injusticia social por todas partes, que está viendo la maldad y la iniquidad llevada por todo el mundo, que está viendo la degradación física, moral y espiritual de los hombres y no pasa absolutamente nada. No, el Señor dice que Él retarda su promesa de su venida, pero dice que el día de Él vendrá. El día del Señor, ¿qué? Vendrá, dice el Señor, ¿cómo? Como ladrón en la noche. Recuerdan que hablábamos ahora 8 días que el mundo, al primer mundo, el mundo antiguo, el antediluviano, es ese mundo. No se acabó sorpresivamente. Dice que 120 años predicó Noé a ese mundo, y nos dice también la Escritura que ese mundo tampoco se acabó repentinamente. Nos dice que ese mundo no fue acabado de manera apresurada, como lo dijo Sofonías capítulo 1 versículo 18. No, queridos amigos, dice que Noé, el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero ahora el Señor nos dice que este mundo se va a acabar de manera sorpresiva, es decir, vendrá el Señor como ladrón en la noche. Dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, nos dice el Señor que el mundo se va a acabar de manera tan súbita como los dolores le vienen a la mujer encinta. Así dice el Señor que vendrá cuando venga. Ahora, este mundo sí se va a acabar sorpresivamente, y no porque el Señor no le haya dado tiempo, le ha dado más tiempo y más oportunidad y más gracia a nosotros que la que le dio
a los antediluvianos que tuvieron 120 años. Nosotros hemos tenido más luz, hemos tenido el conocimiento de la luz, de la historia, de lo que ocurrió allá. Tenemos también el conocimiento y la revelación de lo que Dios no le ha dado a ninguna generación en el pasado. Tenemos toda la luz, tenemos la Biblia para nosotros solitos, para leerla en mi idioma. Tenemos todo el conocimiento de lo que fueron las historias cerquitas y lejanas de la historia sagrada y de la historia de este planeta y de este mundo. Y nos dice el Señor entonces que este mundo sí se va a acabar de manera apresurada. Ya leímos también allá en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, desde el versículo 14 al 18, que es en un día. Este mundo se va a acabar en un día, en 24 horas quedará la tierra reducida a abismo, a confusión, a desolación, en un día. ¿En cuánto tiempo hizo Dios los cielos y la tierra? En 6 días creó los cielos y la tierra. ¿Y qué nos dice el Señor? Que lo hizo en 6, pero lo va a destruir ¿en cuánto? En un día de 24 horas, es lo que nos dice el Señor. El Señor espera que las gentes del mundo entero, de todas las naciones, de todas las raleas, razas, naciones, pueblos y lenguas, se vuelvan a Él. Él no hace acepción de personas. Todo lo que Él quiere es que nosotros, que nosotros nos volvamos y nos apartemos de nuestra maldad, de nuestro pecado, como dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, dice: cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, el ladrón devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Eso es así de simple, de sencillo con el Señor, sin cárcel. Sin cárcel. Aquí nos dice es volvernos del Señor. Yo he cometido pecados dignos de cárcel, seguramente usted ha cometido pecados dignos de cárcel y de muerte, y el Señor nos dice aquí que ¿qué es lo que hay que hacer? Restituir la prenda, devolver lo que hubiera robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad. Dice, vivirá ciertamente. ¿Y qué más nos dice el Señor allá en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6 en adelante? La justicia de Dios no la entendemos nosotros. La justicia nosotros queremos es ojo por ojo, diente por diente. El Señor nos dice aquí, en el capítulo 55 del libro de Isaías, ¿cómo quiere el Señor que nos volvamos en esta hora? Es que no hay tiempo para más. La eternidad se nos vino encima. No hay tiempo para después. Nos dice el Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice el Señor que le busquemos ahora que puede ser hallado, ahora que Él escucha allá en el lugar santísimo del santuario celestial nuestros clamores. Perdón, me arrepiento, ayúdame, Señor, no soy capaz por mí mismo, necesito de tu poder, de tu ayuda. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es lo que nos dice el Señor, porque dice Él que cuando Él venga a destruir esto, dice: cerraré mis ojos para no ver absolutamente pataleos, ni oír, ni ver correr, ni nada. Y taparé mis oídos para no oír llantos ni gritos. Así será la destrucción que el Señor va a hacer con todos los que desprecien una salvación tan grande que Él vino a darle a este planeta, trayendo a su Hijo a morir por ti, a pagar la deuda por ti, por mí, por nosotros, para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entonces ser reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice: deje el impío. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo es la manera que Él nos va a perdonar y nos va a restaurar y a reconciliar con Él? Deje el impío su camino. Dejemos de matar, dejemos de asesinar, dejemos de robar, dejemos de andar en sodomías, dejemos de andar en iniquidad, dejemos de andar en mentiras, dejemos de andar en idolatrías, dejemos de andar en todo lo que desagrada a nuestro Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el Dios que nos dice la Escritura que
Nos está esperando, amigos, nos está esperando a ti. Él es el que nos está esperando aquí, a ti y a mí. Nosotros no estamos esperando al Señor, es el Señor el que nos está esperando a nosotros. Y nos dice la Escritura que este Dios, queridos amigos, dice que con Él sí verdaderamente es perdón y olvido. Él perdona y olvida. Escrito está en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, dice, nos pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué otro Dios, qué Dios hay en este mundo, en este universo, como tú, oh Padre eterno, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, porque es un Dios misericordiosero, nuestro Padre eterno. Es un Dios que le gusta tener sentir misericordia. ¿Qué es misericordia? Pues sentir misericordia viene de la palabra cardia, es decir, corazón, y quiere decir también miseria, es decir, un corazón que siente lástima, piedad, compasión por la miseria. Eso es misericordia, y ese es un Dios de misericordia que se deleita en sentir misericordia. Su corazón se deleita en querer darle salvación a la miseria de este mundo y de esta tierra, porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Olvidará el fondo del mar. Allá dice el Señor que los pecados los va a poner en el fondo del mar, para que no vaya a haber alguien que quiera ver cuáles fueron mis pecados, tus pecados, nuestros pecados, sino que allá en el fondo del mar, lo más profundo del mar, allí en las fosas marianas, en el Pacífico Sur, lo más profundo quizá que se ha descubierto en este planeta, 11 kilómetros. ¿Quién va a ir allá de los hombres a querer saber cuáles fueran y cuáles eran mis pecados? Queridos amigos, ese es nuestro Dios, allá en lo profundo de la mar, y nunca más, dice el Señor, me acordaré de ellos. El Señor espera es que el mundo, Él nos espera a nosotros, que nos volvamos ¿a dónde? A Él. Todas las naciones, para Él no hay griego, no hay exita, no hay gringo, no hay americano, no hay de Sudáfrica, no hay de África, no hay blanco, no hay negro, no hay amarillo. No hay castas en Cristo Jesús. En Cristo no hay castas. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, en Cristo no hay castas. No es eso de que los árabes, que los judíos, que los blancos, que los negros, aquí que al negro, que el afrodescendiente, que el afrocolombiano. No, para Dios son hombres, son personas. No importa su color de su piel, ni su religión, ni su credo. Él los recibe y nos acepta así, porque estamos caídos, estamos en una condición de miseria, y nuestro corazón de Dios cardia se mueve a que a pesar y a compasión por la miseria mía, tuya y nuestra. Somos uno en Cristo. Al mirar el Calvario y ver al doliente rey en la naturaleza del hombre metido en nuestro pellejo, para Él llevó la maldición de la ley para nosotros. Dice, son raídas todas las distinciones en Cristo Jesús. Todas las distinciones nacionales, dice, todas las diferencias sectarias se pierden, todo el honor de las jerarquías, todo el orgullo de las castas queda en el polvo para Cristo. La luz que brilla del trono de Dios sobre la cruz del Calvario para siempre pone fin a las separaciones hechas por el hombre entre las clases y las razas. Hombres de todas las clases llegan a ser miembros de una familia, hijos del Rey Celestial, no mediante el poder terrenal, sino mediante el amor de Dios que dio a Jesús para que llevara una vida de pobreza, de aflicción y humillación, para que muriera una muerte de vergüenza y agonía, a fin
de que Él pudiera llevar muchos hijos e hijas a la gloria. La razón de toda la división, discordia y diferencia en este mundo, en este planeta, se halla en la separación de Cristo. El mundo entero, chinos, blancos, negros, árabes, judíos, necesitamos es de quién? De Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es Cristo el que nos está esperando a nosotros y no nosotros es los que esperamos a Cristo. Mañana seguiremos estudiando este tema de quién es que espera a quién y vamos a mirar todo lo que tiene que ver con la tardanza que el Señor está haciendo. Quiero decirle, querido papá, querida mamá, traigan a nuestros niños, traigan a nuestros jóvenes, les envío la historia profética gratis para que la lean con ellos y se enteren de las cosas que sobrecogieron a esta tierra y a este planeta. Quiero decirles, traigan los niños, los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender y la historia podemos ponerla también en concordancia con las profecías de la palabra de Dios. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.